¿Qué tal, Pepe, amigo mío? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento de estar contigo aquí. Bueno, para mí también es un placer y un honor tenerte en esta entrevista Pomodoro, esta invitación que te hago a esta parte de mi cocina, en donde vamos a preparar esta pasta y por supuesto la parte esencial que es la salsa del pomodoro. ¿Eh? Que más o menos yo te explicaba que tarda unos 20 minutitos en estar lista. Hay que dejarla a fuego lento porque así es como se preparan bien los alimentos. Y mientras tanto, que estamos esperando en la cocción de la salsa, yo te había preguntado qué querías beber. Por lo general, algunos me piden cerveza, otros me piden vino, y tú, por supuesto, me pediste un mate, así que yo también me gusta el mate, así que te he preparado este matecito que te lo voy a pasar ahora para que te lo pueda. Ahí está. ¿Lo coge? Eso, muy bien, amigo mío. ¿Qué tal? A ver, salud. ¿Está rico? Está buenísimo, está buenísimo, muy, muy bien preparado. Raro, raro que pasando los Andes preparen tan buenos mates, No, ¿no? no Por crees. lo, No, por no, lo general son Allende el Río de la Plata, no Allende los Andes. Pero bueno, está bastante bien, está no bastante bien. crees. Tenemos muchas sorpresas. Te estás perdiendo muchas cosas. Bueno, querido José Luis Pizzi, Pepe para los amigos. Bueno, mira, por lo general en estas entrevistas Pomodoro, que son bastante relámpago, muy rápidas, hago algunas preguntas que por lo general no se hacen ni en las entrevistas escritas ni en estas webinars o en estas videollamadas que estamos tan acostumbrados ahora último, después de la pandemia, a oír y a escuchar y a mirar. Así que te quería hacer unas preguntas que va en relación a todo el, ¿cómo decir? Un poco toda la cosmovisión tuya que tienes acerca de tus procesos de escritura, ¿vale? Entonces, hay un tema muy recurrente que, por lo menos en mi caso, ocurre que yo tengo unos sueños, ¿ah? Que son muy vívidos. En general, yo sueño en 4K, en alta definición y con Dolby Stereo, ¿no? Con sonido de última generación. Y siempre me recuerdo de los sueños, gran parte de ellos. He conversado con gente que no recuerda nada cuando despierta. Y en algunos casos he oído de que personas que se dedican al arte, todo el plano del mundo de los sueños, un poco como que lo exporta o lo importa hacia sus trabajos, ¿no? Entonces te quería preguntar primero si es que qué calidad de sueño tienes tú, y si además, si tienes una buena calidad como los míos, esos terminan siendo materiales de trabajo para eventualmente ir desarrollando tu historia, tus novelas, tus cuentos. A ver, un sueño que siempre recuerdo, que fueron sueños recurrentes, pero que me quedaron grabados de por vida. Esto yo tenía 17 años y estaba estudiando arquitectura en La Plata, recién me había ido de mi pueblo, Ingeniero Huerva, y yo no sé qué fue, bueno, la época no era la mejor para estudiar ni para independizarse, porque era 1977, hace un año que había empezado la dictadura genocida de Videla, bueno, como cualquier dictadura, y no hay una dictadura pacífica, creo, ¿no? Pero bueno, Difícil. y, y me acuerdo que yo vivía en una pensión mixta donde pasaban cosas muy interesantes, ¿no?
pero cada vez que me iba a dormir me despertaba sumamente alterado y no sabía bien por qué, más allá de toda esta cosmovisión genérica que había en las calles, ¿no? Y un sueño que siempre tuve, que siempre recordé, fue, por ejemplo, que yo llegaba a la pensión, a un pasillo, y empezaba a caminar, pero nunca podía seguir avanzando, y era el mismo pasillo de la pensión donde yo dormía todos los días, y veía a todas mis vecinas, vecinos de la pensión, amontonadas, y yo no podía pasar por ahí, ¿no? Y me despertaba. Y así fue durante varios días, no sé si todos los días, así en forma continua, pero durante muchas veces, y me acuerdo que un día sí puedo abrirme entre los vecinos de la pensión y llego y había un cadáver, o suponía yo que estaba muerto, pero que estaba dado vuelta, o sea, no me podía ver la cara, no sabía quién era, pero me resultaba familiar. Y cuando le daba vuelta la cara era yo mismo. ¿Qué significa? No tengo ni la más pálida idea, lo traté varias veces, hice varias veces terapia a lo largo de mi vida. Lo he mencionado porque no es algo que tampoco que me altere, pero en ese momento, y la primera vez que vivía solo y con gente que no conocía y en una situación, digamos, que era bastante dramática dentro del país, bueno, me afectó sobremanera. Ese fue, digamos, el sueño que más recuerdo desde chico o adolescente. Y el sueño que tuve anoche, por ejemplo, fue un sueño muy vívido, y es que soñé que llegaba a visitar a mi mejor amigo, que aparte es el dueño del título de mi siguiente libro, de mi próximo libro, porque justo ayer hablé por teléfono con él, y bueno, fue una llamada así como siempre, son muy cómicas, nos reímos mucho, pese a la nostalgia de tantos años sin vernos y esa historia. Y soñaba que yo entraba a la casa y lo esperaba en su casa, digamos, como una sorpresa, pero debido al grado de inseguridad, digamos, los últimos 100 años en el planeta, este susto podía ser, digamos, tomado de otra manera. Entonces yo decía, guarda, guarda, que soy yo, no te asustes. Bueno, fue ese sueño cuando me desperté hoy. O sea que entre esos 17 años y estos 41 que tengo ahora, bueno, un poquito más, esos dos sueños son los que me han más o menos armado la vida onírica. Perfecto. Y ahora, ¿y cómo eso de alguna forma ha podido impactar en alguna obra tuya? Es decir, extraer alguna sección de esos sueños y encarnarlo en algún personaje, por ejemplo, o darle vida en una secuencia, en una escena. ¿Eso lo has hecho alguna vez? Por ejemplo, tuve un viaje de Buenos Aires a Berlín, en uno de los, no sé, de los anteúltimos viajes, y tuve que esperar mucho tiempo en Ámsterdam, y en Ámsterdam me quedé dormido, porque eran como 7 horas que tenía que esperar para retomar el vuelo a Berlín, y ahí soñé que el avión se caía, pero ya estando en tierra firme, y bueno, y me desperté y empecé a escribir un cuento, lo envié a un concurso y gané el tercer premio. Pero digamos que ese sueño se materializó inmediatamente, ni bien desperté, o sobre desperté, o casi desperté, y bueno, lo escribí de un tirón, se lo mandé a mi hija Lucía, que lo presentara porque era un concurso en Buenos Aires, y bueno, ese es el ejemplo más claro de sueños hecho realidad literaria de alguna manera, por llamarla, por adjetivarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, a ver, otra cosa que siempre me ha llamado la atención, que seguramente, no sé si te lo habrán preguntado alguna vez, pero que tiene relación con un poco de un estereotipo que tienen los escritores, ¿no? Los músicos, los artistas en general, que son personas bohemias, que por lo general son transhumantes de la noche, ¿no? Y por lo tanto, el deporte, la vida sana, el alimentarse de manera correcta, siempre está estigmatizado, que está como alejado de ese tipo de personalidad, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte si tú alguna vez te aproximaste o ahora te has aproximado
al espacio de la vida al aire libre, del deporte, de la naturaleza. Y para complementar esta pregunta te quería comentar, tú tienes un compatriota escritor que a mí me gusta mucho, que se llama César Aira, que escribe unas novelitas cortas siempre, que se escribe una o dos al año, ¿no? Es muy prolífico él. Me acuerdo que en los años 90 leí una novela que se llamaba, creo que era La batalla de los gimnasios, y era muy, muy simpática, y él la escribe a partir de que en una de las entrevistas él reconoce de que lleva una vida muy sana y además es fanático de los gimnasios, ¿no? Por eso también se inspira en ese lugar para escribir una de sus tantas novelas. Entonces, ¿qué hay con esa caricatura que se le hace a muchos artistas? ¿Tú tuviste alguna experiencia anterior o actual con respecto a la vida sana y de deporte? No es mi caso el de Aira, ni cómo escribo, ni mi fanatismo por la vida sana, ni deporte, ni gimnasio. No, me acuerdo que, por ejemplo, cuando era bastante niño, en Guardo, gané en un sorteo, no me acuerdo si de la escuela o de alguna institución de por ahí, una raqueta y tres bolas, tres pelotas de tenis, y había en ese momento una cancha de paleta que creo que ya no existe en el club, entonces iba todo el tiempo a hacer frontón. Tendría 14, 15 años. Y justo en ese momento se organiza el primer torneo de tenis en Huergo, desde que yo tengo memoria, y creo que era el primero exactamente, y tuve la dicha de poder ganarlo, pero en realidad era un torneo de dobles y lo gané como comparsa, porque en realidad el que jugaba muy bien era mi compañero, y después de varios partidos, bueno, llegamos a la final y la ganamos. Esa fue mi experiencia, me quedó hasta un pequeño trofeo, o sea, repartieron los premios como si yo hubiera sido tan bueno como mi compañero, que era el Rodi González, que después fue profesor de educación física y él se dedicó toda la vida al deporte y yo quedé en esto que estás viendo ahora, ¿no? Y ahora jugué mucho al vóley, pero típico, ¿no? En el colegio. Una vez que terminé el colegio y empecé a vivir solo, se me terminaron los deportes. O sea, lo mayor que he hecho fue un billar a 3 bandas o un póker a deshoras, ¿no? Si se considera deporte como tal. Y ahora sí, en épocas de pandemia lo que hago es caminar. Camino. Soy un flaner, digamos, ¿no? Es, Sin rumbo. qué bonita palabra esa flaner es de, si no me equivoco, de Baudelaire, ¿no? Así dicen, sí. Del poeta francés del siglo XIX, eh, Charles Baudelaire, sí, Charles Baudelaire hablaba de los flaneurs, esta gente que caminaba y caminaba por la ciudad, un poco hartado de la sociedad. Eh, Ahora, pero a ti te parece de que finalmente hay una relación entre el mundo artístico, el mundo bohemio, y precisamente esa distancia que se tiene con la vida saludable, con la buena alimentación, ¿no? Se da esa relación directa, ¿crees tú? Yo creo que sea una relación directa, en mi caso, casi por oposición a la vida sana y al deporte, porque para mí escribir significa estar sentado muchas horas, Mm. y por eso ahora, en este momento, es que hago esto de las caminatas. Yo no sé, no tengo ni idea, no soy quien para decir, hablo solamente de lo que me pasa a mí, que sé que hay mucha gente que va al gimnasio y después escribe maravillosamente bien y tiene un cuerpo súper formado, ¿no? Tanto chicas como chicos, digamos, que se han dedicado a la literatura y al deporte. En mi caso, como te digo, el deporte para mí es algo muy lejano allí en la adolescencia, y ahora esto que te cuento, que es las caminatas, que a mí me inspira levantarme para escribir y dejar de escribir para caminar, y volver para escribir y acostarme relativamente temprano para armar esa rutina. Eso es lo que te puedo contar. Había un programa de televisión, creo que en los fines de los 80, 90, se llama El deporte y el hombre. Y hubo muchos chistes en relación a ese título sobre el deporte y el hombre, y era una especie de pseudo intelectual que era el presentador del programa, etcétera. Sí. Que yo no recuerdo el nombre, o sí lo recuerdo, pero no tiene sentido nombrarlo ahora.
Perfecto. Y ahí había... Yo ahora que me comentas, o sea, hay grandes caminantes, artistas, ¿no? O poetas o escritores, como por ejemplo el mismo Friedrich Nietzsche, ¿no? Que era un gran caminante, y él filosofaba mientras a veces caminaba por 4 o 5 horas por las montañas, ¿no? Otro gran caminante, un poeta francés también, ya que estamos recordando a Charles Baudelaire, a Arthur Rimbaud, también era un gran caminante. Y hay algo ahí, parece, en esa sincronía del cuerpo y la mente que brotan, surgen ideas nuevas, me parece. Así que es muy interesante eso y bueno, me alegro que te hayas transformado ahora con los años en un caminante sin destino. Eh, otra, otra pregunta que te quería hacer ahora, que en la primera respuesta me dijiste que estabas, cuando estabas haciendo la conexión con los sueños, te acordaste de este último sueño que tuviste ayer con un amigo y que inspira el último trabajo literario que estabas haciendo. Me gustaría que me contaras, que les contaras a todos en qué consiste, de qué se trata eso. Bueno, es por primera vez en mi vida publico, en mi vida como si tuviera una vida intensa en lo literario, ¿no? Nada que ver, pero por primera vez voy a publicar cuentos en un solo volumen. Hasta ahora eran solo novelas. Y bueno, y el primer cuento que hago es un homenaje a la amistad que me une con el amigo ese que cuando recuerdo, o sea, el primer recuerdo que yo tengo en la vida es ser amigo de este tipo, ¿no? De este pibe. Y es una amistad que perdura hasta hoy. No sé si después de la publicación del libro seguiremos siendo tan amigos, pero es lo que me une, ¿no? Este libro se llama El Bandu. El Bandu es el apodo que tiene mi amigo Lucas de Huergo, abogado en Buenos Aires, y que siempre estamos por él viajar a visitarme, pero siempre nos pasa algo que eso no se da. Entonces estamos esperando ese momento que él cruce el charco para recordar esos momentos de la infancia y de la adolescencia que pasamos juntos. Tiene que ver con eso, son 15 cuentos. Entre el primero, el que abre el libro, es precisamente el Bandu, que es el apócope o el alias de Lucas, y luego son 14 cuentos de distinta extensión, y bueno, hay algo de microficción también, y es un volumen que va a salir, lo están editando ahora, y supongo que irá a imprenta en los próximos días, y no sé, a fin de mes o principios de marzo ya estará para solaz de las librerías y bibliotecas del planeta entero. Maravilloso, maravilloso. Vamos a estar atentos entonces al lanzamiento de ese libro para que lo podamos adquirir, podamos leerlo. Vamos a seguramente encontrar a lo mejor cosas que coinciden con tus trabajos anteriores, ¿no? Algunos personajes que se van repitiendo a veces, pero seguramente van a aparecer cosas nuevas. Aparte que la disciplina o el género del cuento es algo espectacular, maravilloso, que requiere de una intensidad y de una rigurosidad enorme en la escritura, que a veces poco valorado en la actualidad, ¿no? Se le da mucha importancia ahora a lo que es la novela, pero me parece que escribas un libro de cuentos me parece fantástico. A partir de eso mismo, usualmente en este espacio de conversación, en esta Pomodoro entrevista, yo suelo preguntar, ya que estamos aquí en una parte de mi cocina, y suelo preguntar acerca de los ingredientes, ¿no? ¿Qué cosas dirías tú que son los ingredientes preferidos para ti que usas, ¿no? Y que quieras compartir con nosotros, con la audiencia, para poder ir cuajando estas historias, estas visiones que tienes y que intentas, digamos, plasmar en papel? No tengo ni idea cuáles son esos ingredientes. Te digo más o menos, tienen que ver con la salud o la antisalud. Es decir, todo lo que me haga bien
el alma, el espíritu, como quieras llamarlo, es lo que probablemente no resulte bueno para el cuerpo. Y eso creo que se trasluce siempre en las novelas. Yo soy un tipo bastante hedonista, en el sentido que hago todo lo que me dé placer, ¿no? Todo lo que pueda hacer y que me dé placer al mismo tiempo. O sea, no hago nada que no quiera hacer en este momento, salvo que esté obligado, tipo burocracias o visitas médicas, etc. Entonces creo que todo eso se trasluce en la forma de escribir, ¿no? La forma de vivir se me da en la forma de vivir, y los ingredientes es todo lo que aumenta el ritmo de la presión cardíaca, es lo que yo transmito al papel. Mucho ajo, supongo, tiene que ver todo con lo picante y todo lo que da energía, y trato de eso de mostrarlo de alguna manera. O sea, no me regodeo en las cosas sanas o en la tristeza o en la melancolía. O sea, por lo general tiene que ver con el humor. Para mí la cocina es sumamente importante en mi vida, y sobre todo en estos momentos de mayor soledad o aislamiento, descubrí que en la cocina está parte de la felicidad, y en la cocina es donde escribo. Entonces esos ingredientes que están en la alacena son los que seguramente o inconscientemente van al cuaderno, y luego del cuaderno a la computadora, que sí, la computadora está en otro lado, no está en la cocina. Por ese lado creo que pueden ir algún ingrediente de esta formación, si se quiere, de alguna manera literaria del día a día. Mira qué maravilla, qué importante revelación acabas de hacer, porque precisamente tengo esta iniciativa de invitar a mi cocina a personas de diferentes profesiones, muy diversas, con muchas, digamos, iniciativas, con muchas ideas totalmente plurales, y esto que me estás comentando, de que escribes en la cocina, para mí es muy importante. Y bueno, y ya que estamos acá, ya puedes oler, sentir que la salsa está en su punto, me parece. Nos está llamando el espagueti para que la podamos consumir y pasar un momento fenómeno. Ya estamos terminando el mate, así que yo creo que luego abriremos una botellita de algo para que sigamos conversando fuera de programa, y agradecerte, Pepe, que nos hayas podido acompañar, que me hayas podido acompañar a mí en lo personal también, en esta entrevista Pomodoro, que es muy rápida, como viste, pero nada, intentamos conocer una faceta diferente un poco de artistas, de abogados, que tú también lo eres, ingenieros, no sé, personas diversas. Así que te agradezco, te envío un gran abrazo, y bueno, por favor, acompáñame para que disfrutemos de este rico almuerzo, ¿vale? Vale, y buen provecho. Un abrazo. Adiós, chao, chao. Chao. Un abrazo.